Mientras estaba estudiando la palabra del Señor, una de las cosas que pude leer, de la cual pude estudiar, fue un movimiento filosófico. Muchas gracias, hermano, por el agüita. Fue un movimiento filosófico que surge en el siglo XIX. Y quiero ocuparlo como introducción a lo que quiero hablarles en este día. Este movimiento filosófico que surge en el siglo XIX es un movimiento filosófico que nace de la mente de un filósofo llamado Søren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche. Yo creo que el segundo es más conocido que el primero, ¿cierto? Friedrich Nietzsche. Yo creo que Friedrich Nietzsche es mucho más conocido que Søren Kierkegaard por la única razón de que Friedrich Nietzsche es hiper en contra de Dios. De hecho, tiene una teoría filosófica de que Dios está muerto. Esa es una de sus premisas de este filósofo del siglo XIX. Pero junto a este otro filósofo, ambos desarrollan una teoría allá por el siglo XIX que se llama, hasta el día de hoy existe esta filosofía, que se llama existencialismo. Y el existencialismo tiene su énfasis en la libertad individual, la responsabilidad y la subjetividad de la existencia humana. Basa la existencia humana como algo subjetivo. Y su premisa se basa centralmente en que la existencia precede a la esencia. En otras palabras, lo que significa es que los seres humanos nacen sin un propósito predefinido y deben crearse a sí mismos a través de sus propias elecciones, es decir, que son completa y absolutamente responsables de su propia existencia, de su propia creación. Esto es lo que desarrolla muy básicamente, porque son movimientos filosóficos que tienen argumentos del siglo XIX que han desarrollado por años y años, y estos filósofos son muy conocidos en esa área. Pero muy básicamente su idea se basa en que el ser humano nace sin un propósito. Su existencia no tiene propósito. Y leyendo estas ideas filosóficas, que muchas veces nosotros decimos, no te metas leyendo esas cosas. Bueno, si usted tiene la madurez suficiente para leerlas, su fe está muy clara, no debería afectarle en que usted diga, oh, sí, es verdad, nací sin propósito, o Dios no existe, como dice Friedrich Nietzsche. No debería afectarle, sino que solamente puede usted adquirirlo como información, más que todo, que va a enriquecerle y va a ayudarle a poder comprender muchas veces cómo piensa, cómo razona el ser humano desde su perspectiva humana. Recordemos que la filosofía se centra en el hombre, no en Dios en lo absoluto. De cualquier forma, estudiando al respecto del existencialismo que estos dos filósofos proponen como filosofía de vida, surge en base a una pregunta. Si yo pudiera preguntarles hoy a alguno de ustedes en este momento, usted puede responder en su mente, no me lo responda abiertamente aquí, pero si yo pudiera preguntarles hoy una idea que está basada del existencialismo es, ¿tú existes? Sería una de las preguntas, muy básico. ¿Existes? Durante el estudio de este sermón, de esta charla de este domingo, se lo pregunté a algunos amigos con los que nos gusta filosofar y le preguntaba directamente, ¿tú existes? Y si existes, ¿cómo argumentas tu existencia? ¿Argumentas tu existencia en base a lo sensorial? Quiere decir que todo lo que tú puedes ver, lo que tú puedes tocar, lo que tú puedes escuchar, lo que tú puedas oler, ¿eso determina tu existencia? Algunos me decían, es que estoy vivo. Entonces, si estás vivo, ¿existes? Esa puede ser una razón, un argumento. Y mi contrapregunta sería, entonces, ¿los seres inertes no existen? ¿Los objetos, entonces, por qué no están vivos, no existen? ¿Qué es la existencia? Lo que está relacionado con lo sensorial. ¿Qué tal si dejas de escuchar un día por alguna enfermedad? ¿Qué tal si dejas de ver por alguna enfermedad, algún tipo de enfermedad? ¿Qué tal si ocurren esas cosas de forma simultánea? No ves ni escuchas. ¿Cómo sabes lo que existe y lo que no existe? Estas premisas han existido filosóficamente durante años. De hecho, se han creado películas en base a este tipo de ideas, como por ejemplo una de ellas que me gustaba mucho. Mis padres saben, yo hasta hacía el loco creyéndome que era uno de los personajes, como Matrix, o en inglés Matrix.
Esta película desarrolla una de estas premisas filosóficas en base a que si existimos o no, o si el mundo en el que vivimos realmente es lo que nuestros sentidos de forma sensorial nos dicen o no. ¿Existimos realmente? ¿Este mundo que nos rodea es real? ¿Lo que nos dicen nuestros sentidos es genuino? ¿Es real? ¿Es algo que podamos argumentar con un argumento sólido? Matrix tiene esa premisa, esta película. De hecho, lo que ellos proponen es que el ser humano está metido dentro de un programa computacional, de alguna forma, por decirlo bien básicamente, y que estamos conectados a este programa y no sabemos lo que existe realmente, no conocemos el mundo real porque estamos conectados a algo que simula la realidad. Por lo tanto, podríamos divagar y preguntarnos 1000 y 1.000.000 de veces respecto de esto y sería una pregunta existencial, como muchas veces el ser humano ha desarrollado. Este tipo de preguntas existenciales que, sin lugar a dudas, no llevan a un consenso general en lo absoluto, sino que más bien se alejan de los consensos generales. Pero obviamente lo que sí podríamos entender o lo que sí podríamos nosotros como hijos de Dios proponer más bien y evidenciar por medio de la palabra de Dios es que nosotros existimos porque hay una fuente de todo lo material. Y la fuente de todo lo material es lo espiritual. La fuente de todo lo material, vuelvo a repetir y déjeme dejarlo claro, permítame dejarlo claro. La fuente de todo lo material, tanto nosotros como seres humanos, como lo que nos rodea en lo absoluto. Si usted mira cada cosa que hay dentro de este santuario, dentro de este edificio, dentro de nuestro templo, todo tiene una base, todo tiene una materia prima. Y la materia prima de cada una de las cosas que están aquí dentro de este templo en el día de hoy, incluidos nosotros, proviene de la tierra, de lo que Dios creó. Por lo tanto, podemos concluir nuevamente, vuelvo a recalcar, todo lo que es material tiene una fuente en lo espiritual. La base de lo material es lo espiritual. Y estuve dando vueltas a toda esta idea debido a que, como ustedes saben, hace ya bastantes meses estoy estudiando el libro del profeta Isaías. Y el profeta Isaías hace una declaración que para mí pareció realmente excepcional. Y se encuentra esta declaración en el libro del profeta Isaías, capítulo 51, los versículos 1 y 2. Isaías dice de esta forma, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, luego voy a leer Reina Valera, como lo dirá Reina Valera 1960, pero me gusta mucho cómo lo expresa la Nueva Traducción Viviente. Isaías 51, versículo 1 y 2 dice de esta forma, escúchenme todos los que tienen esperanza de ser liberados. Todos los que buscan al Señor, consideren la piedra de la que fueron tallados y la cantera de la que fueron extraídos. Me encanta esa expresión de Isaías. Verso 2 pone un ejemplo de alguien puntual. Dice, piensen en Abraham, su antepasado, y en Sara, que dio a luz a su nación. Cuando llamé a Abraham era un solo hombre, pero cuando lo bendije se convirtió en una gran nación. Eso es lo que dice Dios respecto del ser humano. Está enfatizando la condición del ser humano y su origen. Voy a leerlo en Reina Valera 1960. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. Y ocupa una expresión un poco más fuerte que Nueva Traducción Viviente. Y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Me encanta la historia de Abraham. Si usted lo ha leído en la palabra de Dios, puede leerlo desde el comienzo de la existencia de este hombre, uno de los patriarcas de la fe cristiana, de la fe de los judíos también, por cierto. La vida de este hombre
Abraham me encanta mucho porque la palabra de Dios nos enseña que su padre era Taré y Taré tuvo 3 hijos y entre ellos estuvo Abraham. Y algo que me llamó mucho la atención respecto del padre de Abraham es que dice el capítulo 11 de Génesis respecto del padre de Abraham, los últimos versículos de Génesis. Quiero leerlo porque me gusta muchísimo lo que ocurre en esa situación. En Génesis capítulo 11, versículo 31, cierto día. Quiero enfatizar en eso. Cierto día, Taré tomó a su hijo Abraham y a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto, el hijo de su hijo Harán, y salieron de Ur de los Caldeos. Ya no estaban viviendo en Ur de los Caldeos, salieron de ahí. Y Taré se dirigía a la tierra de Canaán. Pero se detuvieron en Harán y establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Harán, el padre de Abraham. Qué curioso, me llamó mucho la atención que el padre de Abraham, en algún momento, en un cierto día, dice el escritor que acabo de leer, un cierto día decidió pararse, se llevó un par de miembros de su familia y dijo: ya no me gusta Ur de los Caldeos para vivir. Vamos a ir a vivir a Canaán. Y ocurre algo, la Biblia no nos da detalles en lo absoluto, nos señala con 2 ideas súper básicas, con 2 palabras. Cierto día iba a ir a Canaán, pero es la otra palabra que lo detiene. Pero ocurrió algo, no sabemos qué, no sabemos lo que pasó, pero se detuvo en Harán. Probablemente Harán le pareció atractivo como un espacio físico, un lugar donde desarrollar su vida, donde podría tener sus, no sé, su ganado, podía desarrollar la agricultura, no lo sé. Algo le llamó la atención a Taré, el padre de Abraham, de Harán, y decidió no avanzar como él tenía propuesto en su corazón, avanzar hacia Canaán, sino que decidió quedarse en Harán. Y esto es súper importante porque si usted lee el capítulo 12, donde Dios llama a Abraham, cuando Dios llama a Abraham, Dios le dice a Abraham: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. O sea, aléjate de tu familia porque yo te voy a llevar a un lugar que yo te voy a mostrar a medida que vayas. Es decir, Dios no le dijo a Abraham dónde tenía que ir, solo le dijo: sal de tu tierra y sal de tu parentela y empieza a avanzar. Y precisamente el lugar donde Dios llevó, el propósito que tenía Dios para Abraham era llevar a Abraham al lugar donde su padre inicialmente iba a ir. Dios quería llevar a Abraham a Canaán. Abraham no lo sabía. Dios lo quería llevar al mismo lugar donde iba a llevar a su padre. Su padre no llegó a Canaán por motivos que desconocemos. Pero Dios sí llevó a Abraham a Canaán. Pero algo sorprendente ocurre en la vida de Abraham, algo inesperado que hasta el día de hoy tiene repercusiones en nuestra sociedad. Y es que Dios, cuando bendice a Abraham, le dice: voy a bendecirte. Quiero leer la bendición que Dios pone sobre Abraham, capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová ha dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti. ¿Por qué? Porque a través de la genealogía, a través de el inicio que Dios trae con la vida de Abraham, se crea una nación, la nación de Israel. Pero además, a través de este pueblo viene el Mesías que trae bendición a todas las naciones de la tierra. Es decir, de la genealogía de este hombre que obedeció a Dios.
cuando su padre desobedeció, Abraham, por medio de su obediencia, bendijo no solamente a la nación de Israel, pero bendijo también a toda la tierra. Cuando Dios lo bendijo, cuando Dios bendijo su vida. Por eso es que me gusta lo que dice Isaías capítulo 51 que acabamos de leer. Porque capítulo 51 del libro de Isaías nos habla respecto de cómo nosotros surgimos, de dónde nosotros como seres humanos hemos salido, de dónde hemos salido. No solamente nuestra existencia de dónde proviene, sino por qué estamos en esta tierra, hermanos, en el Señor. No solamente existes para respirar, no solamente existes, hermano y hermana, para estar ocupando un espacio en este planeta, en este mundo. No estamos aquí por las casualidades de la vida. Hermanos, lo que Isaías le recuerda a través de este capítulo 51, lo que Isaías nos recuerda es que nosotros sin Dios no tenemos sentido, ni propósito, ni valor en nuestra existencia. La vida del ser humano sin Dios, vuelvo a repetir, no tiene sentido, propósito, ni valor. ¿Por qué? Dice Isaías, porque nosotros simplemente hemos sido, como dice metafóricamente hablando, simplemente hemos sido extraídos de una cantera. El valor no está en la piedra. El valor está en aquel que esculpió esa piedra. El valor no está en... Usted puede recordar a su mente distintas esculturas como la escultura de Venus, que es muy conocida, ¿cierto? Esa que le faltan 2 bracitos. O el David de Miguel Ángel, también muy, muy conocido. El David de Miguel Ángel, esculturas preciosas hechas de mármol blanco, de Carrara en Italia. Les extraen estos pedazos gigantes de mármol y se convierten en esculturas bellísimas que tienen valores incalculables, pero ninguna de esas esculturas tiene un valor en sí mismo por su material, sino que el valor está cuando el escultor está construyendo, está desarrollando. Se dice que el David de Miguel Ángel fue hecho de una sola piedra de mármol. No utilizó más de una, que él vio y construyó desde la nada. El valor no estaba en el mármol, el valor de esa pieza de arte que en la actualidad se calcula como un valor incalculable realmente, aunque algunos dicen que podría valer por el seguro que tiene esta escultura, podría valer unos 700 millones de dólares. El seguro de esta escultura, pero aún así su valor es incalculable, porque cuando fue esculpida a través de los años se fueron dando cuenta los detalles, la forma, la dedicación, el trabajo que estaba en este hombre tan famoso como fue Miguel Ángel, porque el valor no estaba en el mármol en sí, sino que el valor de esta escultura estaba en el hombre famoso que la esculpió. Y así también, permítame ocupar la referencia y el ejemplo, así también nosotros somos solamente piedras en esta tierra, somos solamente polvo de la tierra de este mundo. Si no hubiera algo que está antes de todo esto material, y ese algo, esa fuente, hermanos, en el Señor es lo espiritual. La fuente de la existencia humana es lo espiritual. Esta fuerza, esta teoría que desarrolló un hombre católico, en realidad fue el que desarrolló esta teoría del Big Bang, esta fuerza que se enseña en los colegios a todos los niños de educación básica, que el mundo nace por esta explosión llamada Big Bang. Esta teoría, que es solamente eso, una teoría, podría tener algún sentido dentro de su desarrollo y su complejidad, pero lo que no podemos explicar es de dónde sale, de dónde nace. ¿De la nada? Yo creo que sí, nace de la nada, pero aún en la nada estaba el Dios todopoderoso, que es la fuente de todo lo material. Lo espiritual es la fuente de todo material. Todos los que estamos aquí, las cosas que están a nuestro alrededor no tienen sentido, no tienen propósito, ni tienen valor si no está Dios en medio de eso. Nuestra existencia carece
de sentido, valor y propósito. Es por eso que uno de los hombres reconocidos en la palabra de Dios como uno de los últimos profetas, como fue Juan el Bautista, antes de que apareciera Cristo en el escenario de esta tierra, habló del sentido de la vida cuando él dijo: es necesario que yo mengüe, como dice Reina Valera, o como dice otras versiones, que yo pierda importancia, pero que el que crezca o el que consiga la mayor importancia sea Jesús, sea Dios, porque Él es el que da sentido a nuestra existencia, hermanos, en el Señor, el que da propósito a nuestra existencia. Por eso que Pablo a los Gálatas le dice en el capítulo 2, versículo 20 a los Gálatas: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta expresión del apóstol Pablo da una idea muy clara respecto de nuestra existencia. Es decir, nuestra existencia no tiene sentido, no tiene propósito, no tiene valor si Dios no está en ella, si Dios no está actuando, obrando en nuestra existencia, si Dios no está dándole el propósito, el sentido, hermanos, no tiene mayor relevancia en nuestra existencia. Pero cuando Dios está en nuestras vidas, el apóstol Pablo pudo declarar: ya no vivo yo. ¿Cómo es posible que ya no viva yo? Puedo respirar, puedo mirar, tengo mi cuerpo funcionando. ¿Cómo ya no vivo yo? Es que el apóstol Pablo se estaba refiriendo a algo más profundo que solamente la existencia en términos de oxígeno, en términos de sangre corriendo por las venas. Algo que va más allá, que es la fuente de la existencia, que es lo espiritual. En el mundo espiritual, hermanos, en el Señor, el Hijo de Dios debe morir al pecado, debe morir a la carne, debe morir a los deseos de su carne, a los deseos de su naturaleza pecaminosa, para permitirle a Dios que Él sea el que reine, que Él sea el que gobierne, que Él sea el que nos movilice, que Él sea el que nos dé sentido, que Él sea quien guíe nuestros pasos. Es el Espíritu de Dios obrando en medio de la iglesia el que le da sentido a nuestra existencia, y podamos decir, como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo es quien vive en mí. Cristo es quien vive en nuestras vidas. Él es el que guía nuestros pasos. Él es el que le da sentido a nuestra existencia. Por eso que también la palabra de Dios nos enseña en el libro de Mateo capítulo 10, del versículo 29 al versículo 31. Estas palabras que nos enseña la palabra de Dios: ¿no se venden los 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están contados. Dios tiene contados los cabellos de nuestro cuerpo. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos, dice Reina Valera 1960. O en la versión en Nueva Traducción Viviente dice: así que no tengan miedo, para Dios ustedes son más valiosos que toda bandada de gorriones. Somos más valiosos. Él da el valor a nuestra existencia. Por eso es que dice el versículo 2 del capítulo 51 de Isaías, cuando pone el ejemplo de Abraham, dice: Abraham era un solo hombre cuando yo lo encontré, pero cuando lo bendije, se multiplicó. Cuando yo lo bendije, él fue de bendición. Cuando el Señor bendijo a Abraham, él se convirtió en el padre, en uno de los patriarcas de la nación de Israel, y también fue a través de él la bendición que alcanzó a todas las naciones de la tierra, a través de la figura y a través de la persona de Cristo Jesús. Es lo que le da valor a nuestra existencia. Pero ¿cuán conectados estamos a la fuente de nuestra existencia? Es la pregunta que quiero dejar en esta mañana a cada uno de los que estamos aquí presentes escuchando este sermón de día domingo. ¿Cuán conectados estamos a la fuente de nuestra existencia? Y cuando me refiero a que estamos conectados a la fuente de nuestra existencia, no me refiero cuánto te congregas
mensualmente? ¿Cuánto vas a la iglesia mensualmente? ¿Cuántos días vas? ¿Cuántos días no vas? O anualmente, ¿cuántos días vas anualmente a la iglesia? ¿Vas un par de días? ¿Puedes sacar el cálculo? Si puedes sacarlo en horas, ¿cuántas horas te congregas de forma semanal? A lo mejor te conectas los días lunes, a lo mejor te conectas en las mañanas que están las transmisiones. ¿Cuánto estás conectado? Pero mi pregunta no va en relación a tu asistencia a una reunión de la iglesia. Mi pregunta va más allá, va en relación a nuestra vida cotidiana. Mi pregunta va hacia el día a día cuando tú te desarrollas en tu vida de forma normal. Cuando estamos en nuestra casa y nadie más está a nuestro alrededor observando lo que hacemos o decimos. ¿Qué tal cuando nosotros nos rodeamos de nuestro vecindario, nuestros vecinos? ¿Cómo nos comportamos con ellos? ¿Qué tal cuando vamos a nuestro empleo, a nuestro trabajo, o cuando vamos a nuestros estudios y tenemos a nuestros compañeros alrededor? ¿Seguimos siendo los mismos cristianos del día domingo? ¿O realmente pareciera que nos desconectamos un poco de la fuente de lo espiritual, de la fuente que trae razón, que trae sentido, propósito y valor a nuestra existencia? ¿Será que en realidad empezamos a decidir por nosotros mismos y ver nuestros propios intereses, inquietudes personales? Hermanos en el Señor, ¿será esa quizás nuestra idea? ¿Será quizás esa nuestra forma de movernos, de razonar? Quizás nuestras decisiones, determinaciones de forma cotidiana están completa y absolutamente desconectadas de la fuente de lo espiritual. Quizás cuando estamos en nuestro empleo, en nuestro trabajo, realmente somos otras personas que nos comportamos de otra forma, somos reactivos, nos comportamos y hablamos de forma inadecuada, inapropiada para nosotros como hijos de Dios. ¿Qué tal cuando no estamos conectados a la fuente de lo espiritual? Hermanos, lo espiritual debe estar presente en nuestra vida cotidiana. De nada nos sirve ser cristianos de un día domingo. De nada nos sirve ser cristianos aparentemente, hermanos en el Señor, los días que venimos a la casa de Dios. De nada nos sirve, no tiene valor, no tiene mayor relevancia, no tiene mayor importancia. Lo que es realmente importante, lo que es realmente trascendental es tu vida los días de la semana que no estás en la iglesia, que no estás con personas cristianas a tu alrededor. ¿Cómo es tu forma de comportarte? ¿Qué tal te conduces cuando vas conduciendo, los que manejan un vehículo? ¿Qué tal te conduces por la ciudad durante el día de la semana? ¿Tu forma de reaccionar es una forma de reaccionar cristiana o realmente las reacciones negativas a nuestro alrededor generan un impulso negativo en nosotros mismos? La influencia del mundo parece ser mayor sobre nuestras vidas que la influencia que debe tener la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana, hermanos en el Señor. ¿Está más presente Dios o nuestro propio razonamiento? ¿Es más influyente la perspectiva sensorial o la fuente de la sabiduría infinita que es Dios? ¿Qué es lo que está más presente en nuestra vida cotidiana? Aquí venimos a recargar nuestra energía espiritual, aquí venimos a fortalecernos espiritualmente. Pero ¿qué tal el resto de la semana? ¿Dependemos solamente de un culto de un día domingo? ¿O tenemos una relación real con el Espíritu de Dios de forma cotidiana? Esto no significa que tú tengas que estar con tus rodillas dobladas todos los días, todo el día hablando en lenguas. No significa eso. Esto significa que Dios está presente en cada decisión que nosotros tomamos, que Dios está presente en cada interacción que tenemos con otras personas. Dios está presente cuando vamos a tomar una decisión importante para nuestra familia. Dios debe estar presente cuando tenemos conversaciones con otras personas que quizás no le conocen. Dios debe estar presente, la fuente de todo lo espiritual,
espiritual. Lo olvidamos fácilmente porque tenemos más acceso a lo sensorial, tenemos más acceso a lo que está al toque de nuestra mano, al alcance de nuestra vista, al alcance de nuestros oídos. Tenemos más conexión con eso. Por eso es que el ser humano está más consciente de lo que quiere que de lo que lo necesita. Está más consciente de las cosas que quiere que de las cosas que realmente necesita. Por eso que cosas en este mundo, personas en este mundo van a drenar tu energía, van a agotarte, van a alejarte de las ideas, de los principios, de los valores fundamentales de la vida cristiana. Van a, hermanos, cambiar tu forma de actuar, tu forma de reaccionar, que debía haber sido la correcta. En realidad te comportaste o actuaste o decidiste de la forma incorrecta, porque la influencia de este mundo muchas veces desborda nuestra vida espiritual, desborda nuestra relación con Dios. Hermanos en el Señor, ¿qué tipo de relación tenemos con nuestro Creador? ¿Qué tipo de relación tenemos con aquel que nos sacó de la cantera de piedra de donde existíamos? ¿Qué tipo de relación tenemos de forma cotidiana con aquel que fue el que esculpió nuestras vidas? Que fue el que decidió que estuvieras en el vientre de tu madre. Siempre viene a mi mente esta idea, porque seguramente para personas, estando tú como ser humano dentro del vientre de tu madre, no tienes valor más que cuando naces a este mundo. Pero dentro del vientre de tu madre probablemente quizás el mundo le resta valor a tu existencia. Pero para Dios, estando aún antes de que fuera gestado, antes de que apareciera la idea de que tú existías en la vida de tu padre y de tu madre, Dios ya te había conocido. Dios ya había puesto sentido. Dios ya había puesto propósito a tu existencia. Dios ya había puesto un valor incalculable a tu existencia, porque Dios quiere hacer algo a través de nosotros. Dios quiere que seamos representantes de este mundo que el mundo no le interesa, que es el mundo espiritual. Dios quiere que tú representes las cosas eternas y no las cosas terrenales. Dios quiere que tengamos una relación constante, creciente, abundante con su Santo Espíritu, que sea más del Espíritu de Dios y menos de nosotros mismos, que sea más de la presencia de Dios y menos de nuestra propia existencia, que dejemos que nuestra vida, como dijo Juan el Bautista, que sea más que nosotros menguemos, que nuestra importancia decaiga y que Él sea el que crezca en nosotros, que sea menos de nosotros y más del Espíritu de Dios. Yo no sé cuántos en esta mañana, el día de hoy, han llegado a este lugar buscando más de la presencia de Dios. Yo no sé cuántos realmente han venido hasta este lugar en esta mañana con esa convicción en sus corazones, que realmente deseo más de Él y menos de mí mismo, más de lo que Él pueda decirme y enseñarme y menos de lo que yo pueda razonar con mi humanidad, con mis pensamientos, con mi mente. Aprender más de lo que Él tiene para mí, de lo que yo pueda hacer por mí mismo. Queremos que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Queremos que su Espíritu Santo esté en medio nuestro. ¿Por qué no se pone en pie, hermano, en el Señor? Y ahí donde está, permítame hacer una oración por usted, por su familia. Ahí donde usted se encuentra en su lugar, si se pone en pie un minuto para poder orar por usted, hermano, en el Señor, vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús, para que en este día nuestras ideas, nuestros propios pensamientos, nuestro propio razonamiento pueda decaer, pueda menguar, y que sea el Espíritu Santo de Dios el que se fortalezca en nuestra vida, que podamos constantemente estar cotidianamente relacionándonos con su Santo Espíritu, que sean menos nuestras ideas, menos nuestro yo personal, y que sea la presencia del Espíritu de Dios la que tome el control de forma cotidiana de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, levanta tus manos allí donde estás y cierra tus ojos. En el nombre del Señor Jesucristo quiero orar para que en esta hora esas ataduras que pueda haber en nuestra vida en este día puedan caer de forma espiritual. Pueda en esta hora el Espíritu Santo tomar el control de nuestra mente. Padre, en el nombre de Jesús oro por cada hermano y hermana que ha venido el día de hoy hasta aquí, Señor.
Hemos venido declarando, Señor Jesucristo, que queremos en este día más de tu presencia. Hemos venido declarando, Señor, en este día, a través de esta reunión, Señor, desde el principio hasta ahora, terminando ya esta reunión, hemos venido declarando que necesitamos más de ti, Señor, que queremos más de ti, que muchas veces nuestro cuerpo desea cosas de este mundo, nuestro cuerpo, Señor, desea las cosas pecaminosas de este mundo, pero nuestro espíritu, Señor, en esta hora está necesitado de tu presencia. Nuestro espíritu está necesitado de tu presencia, de poder sentir, oh Dios de los cielos, que tú, oh Dios, nos envuelves con tu espíritu, que tú, oh Dios, nos rodeas con tu presencia, que tú, oh Dios, nos rodeas con tu Santo Espíritu, donde quiera que vayamos, con quiera que sea que estemos, con las personas que nos rodeemos durante la semana. Tu espíritu, oh Dios, sea el que tome el gobierno, sea el que tome el control de nuestra vida, Señor. Queremos servirte, queremos glorificarte, queremos exaltarte, queremos bendecirte, porque tú eres un Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia. Tu espíritu está en este lugar, tu presencia está aquí. Cuando levantamos nuestras manos, cuando alzamos nuestra voz, cuando involucramos nuestro corazón en alabanza y en adoración, sabemos, confiamos, estamos seguros que tu Espíritu Santo está en este lugar. Y podemos declarar juntamente con el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, Cristo vive en mí, su Espíritu vive en mí. Jesús es el que tiene el control, Jesús es el que está en mi casa, Jesús es el que mora en mi familia, Jesús es el que mora en mi existencia, desde el comienzo hasta el término de mi vida. Quiero que mi vida pueda existir y pueda respirar y pueda este corazón latir solamente porque su presencia, su Espíritu está en control. Su presencia, su Espíritu, mi existencia no tiene sentido, oh Dios, si tú no estás en mi vida, si no puedo sentirte, Señor, en mi corazón. Oh Padre Celestial, si no puedo sentirte dentro de mi vida, necesitamos de ti, oh Dios. Necesitamos de tu presencia, Señor Jesús. Necesitamos de tu Santo Espíritu. Necesitamos de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús.